Muy buenas noches, Dios te bendiga en esta bonita noche. Espero que te encuentres bien, espero que estés bendecido en el nombre del Señor. Quiero compartirte una palabra que de alguna manera ha tocado mi corazón y esperando que también sea de bendición para ti. Amén. Esta palabra se encuentra en el libro de Eclesiastés capítulo 5 y verso 4. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Gloria al Señor. Fíjense, hermano, hermana, que va a este video. Muchas veces nosotros hemos prometido algo al Señor. No sé, cuando estamos pasando situaciones difíciles, complicadas, muchas de las veces nosotros somos muy dados a hacer promesas al Señor. Promesas que muchas veces no cumplimos. Promesas que lo dejamos al olvido, honestamente. Promesas de verdad que nunca más nos acordamos. Pero Dios, que es tan bueno, esta noche te hace recordar aquella vez que tú le prometiste al Señor y esa promesa que aún no has cumplido. ¿Qué pasa cuando nosotros no cumplimos esa promesa que le hacemos al Señor? Sigo leyendo aquí en el verso 6. Dice: no dejes que tu boca te haga pecar. Aleluya. Dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tu mano. Fíjense, hermanos, de verdad que cuando nosotros hacemos promesa a Dios y lo hacemos a la ligera y nos olvidamos, nos hacemos el desentendido, Dios se enoja, dice la palabra. Provocamos que Dios se enoje en contra de nosotros. Wow, no, sí. De verdad que cuando Dios se enoja con nosotros, dice la palabra que al que toma por hijo, Él lo corrige y lo azota, dice la palabra. Yo esta noche quiero invitarte que tomes un minuto y analices y que recuerdes en aquel día cuando tú le hiciste promesa al Señor. Que recuerden aquel día cuando tú le prometías al Señor. Cuando tú le dijiste al Señor: Señor, si tú me sacas de esta situación, si tú me sacas de este problema que tengo, si tú me resuelves esto, yo te voy a servir, yo te voy a seguir, yo voy a hacer esto y lo otro. Y se lo prometiste al Señor. Y el Señor, que es tan fiel y tan bueno y tan misericordioso, Él cumplió con su parte. Pero tú no has cumplido con tu parte. Tú no has cumplido con tu parte que te corresponde. Tú no has cumplido con tu parte que te toca. Cuando tú de tus propios labios le prometiste al Señor, no sé qué le prometiste, pero esta noche el Señor te lo hace recordar. Te lo hace recordar. Y es momento de que le diga al Señor: perdóname, aquí estoy, Padre. Aquí estoy, Señor. Gloria a Dios. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Sé que Dios ha hablado a tu vida a través de esta palabra. Dios es bueno y Dios te está esperando. Acuérdate de la promesa que le hiciste al Señor. Y es tiempo de que lo empieces a cumplir. Voy a orar por ti. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en esta noche, por este tiempo glorioso que me permite estar aquí en este lugar. Te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que van a ver este video. Te ruego que bendigas la vida de aquellos que van a ver este video esta noche.
en gran manera. Gracias, Señor. Y que esta palabra redarguya y quebrante el corazón de aquellos que lo van a escuchar. Muchas gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde grandemente. Y recuerda, la iglesia Casa del Alfarero te está esperando. Bendiciones.